Buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento vas a estar viendo esto, porque al no ser una clase sincrónica, sino en sincrónica, podés verlo en el momento que quieras, ¿sí? La idea de esta clase es continuar lo que veníamos hablando las semanas pasadas sobre todo el tema de exorcismo, demonio que vemos en Jesús. Yo quería que compartamos pantalla hoy, veamos un poco la Biblia, nos fijáramos un poco lo que dice la palabra de Dios. Si vos te fijás ahí, yo voy a compartir y vamos a leer juntos, ¿sí?, algunos pasajes. Lo primero que yo te quiero decir, ¿sí?, que es posiblemente que haya algunos paralelos de, de exorcismos en otros escritos que no sean bíblicos. Los escritos, evidentemente, son escritos algunos por griegos, otros por rabinos, otros por que cuentan leyendas o relatos y también hablan de exorcismos, pero nosotros vamos a destacar algunos hechos en Jesús que lo hacen diferente a los otros relatos. No tenemos que olvidarnos que en el pueblo judío había gente que hacía esto. La diferencia marca en algunos pasajes, marca en algunas expresiones, sabiendo que nosotros entendemos que Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Richardson, en su valioso libro, los historias milagrosas en los evangelios, o The Miracle Story of Gospel, habla un poco de esto, ¿sí? Y nos va a decir que no estaría bien ignorar el hecho de que los paralelos existen o negar su importancia. En efecto, se impone la conclusión de que apenas hay detalle en los exorcismos del Evangelio que no encuentre su paralelo en la literatura más o menos contemporánea, pagana, judía o en ambas. Con todo, sigue siendo verdad que al comparar las tres clases de relatos, cristiano, judío y pagano, ¿sí?, los tres clases de relatos, ¿sí?, uno se da cuenta inmediatamente del carácter único de los relatos de Jesús y que no existen paralelo para ello. La razón de esto reside sencillamente en el hecho que los exorcismos del Nuevo Testamento cobran su significado no de su contenido, que es bastante común, sino de su contexto. En su engaste o en su enganche cristológico, lo que hace completamente diferente a los otros relatos, tanto en el contenido como en la forma. Les son similares y en realidad casi idénticos. Los evangelistas narran que los demonios, con su conocimiento sobrenatural, reconocían, ¿sí?, reconocían a Jesús en su relación con Dios. Es verdad también que Jesús debió ser presentado como una figura neumática. Neumática queremos decir con una figura llena del Espíritu Santo, dada con que con autoridad rechazaba a los espíritus inmundos, pero la misma figura presentaban el legendario Salomón y el semilegendario Apolino de la vida. Estos dos personajes son figuras legendarias, ¿sí? Y también se comportaban del mismo modo que los rabés más genuinos que exorcizaban los demonios. Y lo mismo los magos que iban voceando los ensalmos mágicos de que ya hemos hablado. Los relatos solos, sin ninguna añadiduría, bastan para mostrar que Jesús era una persona neumática. Pero esto de ningún modo es suficiente para hacer a Jesús un personaje único. El hecho sorprendente es que su poder sobre los demonios se consideraba como un signo del reino de Dios, y es la naturaleza particularmente mesiánica del poder espiritual que ejercita Jesús que lo distingue. Entonces, si nosotros vemos los relatos paralelos con los relatos de la palabra de Dios, podemos ver semejanzas, pero lo que nos tiene que quedar claro, que es en Jesús, ¿sí?, que encontramos el Mesías. Es verdad
que tenemos que afirmar que la victoria divina sobre el mal en los días del Mesías tiene que incluir el derrocamiento de Satanás y de los verdugos inferiores de la humanidad. Yo quisiera en este momento que entiendas esto. ¿Por qué es importante saber los exorcismos? ¿Por qué es importante que Jesús se haya metido en esto? Porque es claro que es la demostración de Jesús sobre las huestes del enemigo. Es la demostración de Jesús manifestándose en su plenitud para sanar y restaurar. Yo lo decía en las clases pasadas. Jesús vino a sanar y a restaurar y a liberar a los oprimidos. Eso tiene que ver con lo demoníaco. Me gustaría que analicemos, ¿sí?, algunos pasajes que tienen que ver con el paralelo. Primero que me gustaría, si todo sale bien, es Marcos 3, ¿sí?, conocido por todos nosotros, y ahí lo vas a ver en la pantalla. Y vamos a leer hasta el 20, del 20 digo, perdón. Dame un segundo. La idea es que encontremos, ¿sí?, Jesús y Belcebú. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando entraron sus parientes, cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Fíjate, primer hecho distintivo del Evangelio, ¿no? No lo consideran como una persona especial, sino como alguien que está loco, está fuera de sí. Los maestros de la ley, que habían llegado de Jerusalén, decían, está poseído por Belcebú, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Entonces Jesús llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida en contra de sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado a su fin. Ahora bien, nadie puede entrar a la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Les aseguro que todos los pecados blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Es que aquellos habían dicho, tiene un espíritu maligno. Bueno, acá tenemos algunas cosas interesantes que me gustaría que remarquemos del pasaje de Marcos, ¿no? Y después vamos a leer sus paralelos. Primer hecho, evidentemente, entran a la casa. Entran a una casa, van a comer, están ahí. Dice que sus parientes, sus hermanos, sus familiares salieron, se enteraron que él llegó al lugar, salieron a decir, él está fuera de sí, no lo reconocen como alguien. Inmediatamente el texto nos habla claramente de lo que tendría que ser los maestros de la ley, que habían llegado de Jerusalén, habían hecho un viaje especial para conocer a Jesús. Está poseído por Belcebú, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Relato lo que nos marca que es específicamente la justificación que tenían los maestros de la ley para decir que Jesús no era el Mesías, sino era un impostor. Queda claro que Jesús, a partir del 23 al 27 de este capítulo, va a hacer un discurso parabólico, sigue hablando de los dos reinos, de las dos casas, del hombre fuerte, que podemos llegar a dos conclusiones interesantes. El reino de Satanás da señales manifiestas de decadencia, ¿sí? Segundo, su decadencia no se debe a la disensión interna, sino a una agresión desde afuera. Se añade el término logión sobre el pecado y blasfemia en general sobre las blasfemas contra el Espíritu Santo. Es interesante
este análisis que podemos hacer. Es claro que lo que muestra el pasaje es que está habiendo una actividad, se está haciendo algo manifiesto, la liberación de las personas. La manera de justificarlo es diciendo que él era Satanás, que es claramente lo que dice el salmista es, miren, con las palabras de Jesús, nadie puede expulsar a sí mismo. La decadencia que está viviendo Satanás es una decadencia que viene por el poder de Cristo, por el poder del Señor, por aquella persona enviada por Dios. Se está notando. Muchos lo quieren justificar, que él, por no pertenecer al grupo de ellos o por no hacer como ellos quieren, evidentemente es alguien que no está con nosotros. Acá el pasaje queda claro. Por ahí podemos seguir un poquito más, donde habla de la blasfema contra el Espíritu Santo, pregunta que les va a surgir, pregunta que se puede discutir ampliamente. Es difícil saber cuál es la blasfema contra el Espíritu Santo. Muchos creemos que esa blasfemia contra el Espíritu Santo es creer que no es Dios. Creer que no es Dios. Que Cristo no es Dios, que el Espíritu Santo no es Dios. Es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice que su madre y sus hermanos, está pasando todos los mismos relatos. En ese llegaron la madre y los hermanos de Jesús, se quedaron afuera, enviaron a alguien a llamarlo. Mucha gente sentada alrededor de él, no podían llegar. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor y les añadió. Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Aclaración extra, no quiere negar a la madre y a los hermanos. Lo que está afirmando es que para hacer el reino de Dios tenemos que estar unidos, tenemos que hacer lo que Él quiere, no solamente eso. Este es el relato de Marcos. Recuerden que Marcos es uno de los que más escribe sobre esto y hace una descripción de lo que acusan a Jesús de Belzebú. Pero en Lucas, capítulo 11, tenemos el otro paralelo. ¿Sí? Jesús enseña sobre la oración en los primeros versículos, lo que se dice que es el Padre Nuestro, y a partir del 14 volvemos a la referencia. En otra ocasión, Jesús expulsaba de un hombre un demonio que lo había dejado mudo. Ahí la referencia es clara que estamos teniendo, es que Jesús estaba en el acto de exorcismo, no estaba comiendo en un lugar. Cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente quedó asombrada. Mudo, no habla. Pero algunos dijeron, este expulsa a los demonios por medio de Belzebú, príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Acá vemos otra vez en la misma frase, no se dice que fueran los rabinos, pero vemos una prueba. En el 16, a diferencia del Marcos, ahí dice, otros para ponerlo a prueba le pedían señal del cielo. Jesús va a contestar, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Por tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede mantenerse en pie su reino? Lo pregunto porque ustedes dicen que yo expulso a los demonios por Belzebú. Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belzebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Fíjense, algo interesante, Jesús amplía la respuesta, no se queda con ese detalle, pero además de ampliar la respuesta, les retruca a ellos preguntando, ustedes tienen gente que hace lo mismo. ¿Ellos en nombre de quién? Por eso ellos, la Biblia mismo lo juzgarán a ustedes. Si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que haya llegado el reino de Dios.
Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Pero si lo ataca otro hombre más fuerte que él y lo vence, le quita las armas, que confía y reparte el botín. El botín, el que no está de mi parte, está contra mí. El que conmigo no recoge, esparce. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso. Y al no encontrarlo, dice, volveré a mi casa, donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Luego va a traer otros 7 espíritus, más malvados que él, y entra a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que la inicial. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de la multitud exclamó, dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Dichosos más bien los que oyen mi palabra y la obedecen. Evidentemente, Lucas no está haciendo Marcos, está haciendo otra referencia, sí, diferente. Habla del que no está conmigo, está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Aquel es interesante para los pastores eso, o para aquellos que servimos al Señor muchas veces, que no hacemos lo que el Señor quiere. Y no quiere decir que estemos cosechando, sino estamos desparramando. Es una reflexión que podríamos hacer del pasaje, claramente. Pero ahí vemos otra vez la acusación que se le dice, y Jesús vuelve a decir lo mismo. Si no están haciendo como un hombre, ¿cómo voy a sacar demonios por el nombre de Belcebú? Evidentemente, lo acusaban de eso, Jesús responde. Ahora, ¿qué aprendemos de estos dos pasajes? Sí, yo quería hacer algo breve y dejarle para que ustedes puedan seguir. Lo primero que aprendemos es que los exorcismos no fueron obra de magia. ¿Sí? No es un producto mágico. Sin duda es necesario negar esto, porque los métodos terapéuticos empleados por Jesús no se diferenciaban en forma de lo que usaban los magos. Aquí se afirma categóricamente lo contrario. No hay necesidad de subrayar la lógica de Marcos 3, 24 a 26, ni tampoco ponerlo en contradicción con 27. El argumento consiste sencillamente en que Satanás no expulsa a Satanás, porque Satán no es tan necio. Para dar explicación a las obras realizadas por Jesús se precisa de algún otro poder diferente a Belcebú. O sea, lo que se afirmaban ellos, no puede ser verdad. Segundo, mientras se da por supuesto que los exorcistas judíos arrojan también demonios, todo el contexto da a entender, tanto en la acusación hecha por los judíos como en la defensa de Jesús, que había diferencias importantes entre las dos clases de exorcistas. Como hemos visto, estas diferencias no consistían en los detalles externos de las curaciones. Tiene que ver con el reino de Dios, Jesús vino a plantear. El elemento distintivo de los exorcismos de Jesús es que son signos especiales del poder de Dios y de su reino que vino a manifestarse. De modo que la actividad de Dios se describe con más precisión en Mateo 12, 28. Habla del Espíritu de Dios, Lucas habla del dedo de Dios, ¿no? Vamos a leer Mateo. Es importante que entendamos algo. Los demonios salen por el poder de Dios. En cambio, si expulso demonios por medio del Espíritu de Dios, significa que el reino ha llegado. El poder de Dios, el reino ha llegado. ¿Por qué ha llegado? Porque se expulsan demonios. Y lo hace el poder de Dios, no de Belcebú. En Lucas 10, cuando envía, ¿sí? Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió. Sí, le he dado autoridad a usted para pisotear serpientes, escorpiones, vencer todo el poder enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus,
sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Reflexión interesante que hace Jesús acá en Lucas, ¿no? Ellos vienen contentos desde la experiencia, vienen contentos de ver que podían liberar a demoniados, podían salir de esa situación, podían estar alegres. Por eso, Jesús dice, bueno, qué bueno esto que el otro, vi caer, pero ahora tengan cuidado, no se crean que por hacer esto van bien. Específicamente le dice, no se alegren por someter a los espíritus, sino por hacer que sus nombres estén escritos en el reino de los cielos. Detalle interesante. Nosotros a veces estamos más alegres por las actividades, el activismo, que otra cosa. Ahí en su apunte ustedes van a tener varias reflexiones sobre esto, yo no quiero profundizar mucho más. Nosotros vamos a seguir la semana que viene, esta reemplaza la clase del miércoles 14. El miércoles 21 vamos a hablar del Espíritu y el ministerio de Jesús en las curaciones. Lo que sí que te quiero dejar claro, más allá de seguramente de tus experiencias, de haber muchos casos de endemoniados, seguramente por ahí tenés muchos más casos que yo, que pastoralmente lo importante es la tarea que realizamos en la extensión del reino, la tarea que realizamos en que el reino crezca, y no tanto preguntarnos por los demonios. Los demonios existen totalmente. Los demonios hacen daño totalmente. Se manifiestan. Se manifiestan cuando nosotros obramos con el poder de Dios, cuando nuestra vida representa a Cristo, cuando nuestra vida es algo especial. Y no hay que tener temor, porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Dios ya venció. Bueno, queridos estudiantes, yo espero verlos la semana que viene, el día 21, donde hablamos de las curaciones. Sé que por ahí es muy densa esta clase, pero tiene que quedar claro que nosotros podemos aprender de la experiencia espiritual y podemos ver que los demonios se manifestaban contra Jesús. Jesús liberaba a la gente para hacerse grande, no, para que las personas sean liberadas. Ese es el propósito de la fe. Que el Señor les bendiga en este tiempo.